Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto saludarles una vez más por este medio. Bueno, hoy iniciamos la clase número 3 y esta clase número 3 nos va a hablar del llamamiento ministerial. El llamamiento ministerial es precisamente cuando Dios llama ya para ejercer un ministerio. Obviamente en su inicio. Como todo, tiene que un principio empezar a evolucionar. No porque tengas un llamado ya ministerial quiere decir que ya en ese momento ya eres apóstol, profeta, maestro, evangelista, pastor. No, quiere decir que empiezas la preparación para ello. Vamos a verlo en esta hora. Ahí en 2 de Pedro capítulo 1, verso 10, dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Entonces, ¿de qué nos habla aquí el apóstol Pedro? Que es una vocación. Una vocación nos habla de alguien que ya trae en sí esa vocación, que ya viene con esa vocación. Como el ejemplo que siempre pongo acerca de esto, es como cuando los maestros en las escuelas o profesores, que todos en algún momento hemos tenido profesores en alguna etapa de nuestra escuela, y pues hemos visto la diferencia entre un profesor a un maestro, una persona, un profesor que tiene la vocación, que cuando enseña de una manera bien, excelente, a un maestro pues que nada más trata de cumplir con su horario o nada más para sacar su sueldo. Entonces, ese es más o menos lo que el apóstol Pedro nos dice aquí, que hemos sido ya llamados con una vocación. También vocación nos habla de una profesión. Entonces, esto es como una carrera. Empezar esa carrera para llegar a ser unos profesionales. El ministro, en este caso que ha sido llamado a un ministerio, tiene que empezar esa carrera hasta llegar al clímax de esa carrera y ser todo un profesional, como lo marca en este caso lo secular. Pero bueno, vamos a empezar viendo algunos ejemplos respecto a este llamamiento ministerial. El primero de ellos vamos a verlo ahí en el libro de Hebreos 11:23. Vamos a hablar de Moisés. Moisés, ahí en Hebreos 11:23 dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron del decreto del rey. Es decir, Moisés ya traía desde su nacimiento la vocación, ya traía el ministerio. Por eso, aunque el faraón intentó matarlo juntamente con todos los demás niños que mataron, con él no pudo. ¿Por qué? Porque él ya traía una vocación. El ministerio que ya Dios le había dado ya venía, vamos a decirlo de esta manera, marcado para un ministerio, lo cual el Señor lo iba a usar. Y después vemos entonces la vida de Moisés cuando Dios lo llama, y ahí en el monte cuando dice que él veía aquella zarza que ardía y no se consumía, y dijo él: voy a ir a ver cuál es esta visión. Y ahí estando arriba en la zarza, en el monte, Dios lo llama y le dice: tú vas a ir y vas a sacar a mi pueblo de Egipto y lo vas a traer a este monte para que me vengan a adorar. Entonces, pues de ahí empieza ya la comisión, la tarea, el ministerio de Moisés como un libertador. Aunque todavía no libertaba al pueblo, porque pasaron un buen tiempo para que el pueblo saliera, pero ya tenía el ministerio. Por eso es lo que les decía: cuando Dios llama un ministerio, no es que ya seas el libertador en ese momento. No, empiezas el proceso, empiezas la carrera para llegar a ser ese libertador. Moisés atravesó muchos obstáculos, muchos problemas, sobre todo con el faraón, porque faraón no lo quería dejar ir con el pueblo, pero aún así, él, sabiendo su ministerio y sobre todo que Dios estaba con él, sacó a ese pueblo de esa esclavitud donde se encontraba ahí en Egipto. Entonces vemos la vida de Moisés, como Dios lo llama a ser un ministerio de liberación, un ministerio en el cual él iba a liberar a su pueblo de la esclavitud. Hoy día Dios llama a ministros para liberar al pueblo de él, para liberar de toda opresión que el enemigo tenga sobre su pueblo, y por eso es que hoy día también el Señor está levantando Moiséses. Bueno, otro ejemplo que encontramos también en la Escritura es el de Josué. Josué igual, dice ahí
en el libro de Josué capítulo 1, verso 6. Voy a leerlo, dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Entonces, el Señor ya cuando llama a Josué, él ya era un servidor. Dice ahí que Josué, siervo de Moisés. Entonces, ya Josué ya servía al Señor a través del siervo, a través del ministro. Y eso es importante entender esto. ¿Por qué? Porque realmente un ministro que Dios llama es porque es un servidor, es un siervo. Mucho antes de ser llamado, él ya debe de estar sirviendo al Señor, debe de estar ya en el servicio de la obra, sirviendo al siervo, al ministro, al pastor, al líder y sirviendo también al pueblo. Entonces vemos que Josué ya tenía esta característica, ya estaba sirviendo ahí al pueblo de Dios y sobre todo a Moisés, asistiéndole. Entonces Dios lo llama ¿para qué? Para meter al pueblo a la tierra prometida, a esa tierra que él había jurado que les había de dar, una tierra que, según dice la Escritura, fluía leche y miel, es decir, una tierra fructífera, una tierra de bendición. De la misma manera, hoy día Dios está levantando también ministros que puedan llevar al pueblo de Dios a esa tierra de bendición, a esa tierra de promesas, a esa tierra en la cual va a haber cosas maravillosas que Él tiene preparada para su pueblo, para sus hijos. Él ahí las tiene preparadas. Entonces, así como en el tiempo de Josué, Dios lo llamó al ministerio de la conquista, de la toma de las promesas, hoy el Señor también está levantando siervos, ministros, que hagan también este cometido, meter o llevar al pueblo de Dios a una tierra de conquista, a una tierra de promesas, a una tierra de bendición, a una tierra en la cual haya abundancia, haya muchas cosas maravillosas de parte de Dios. Entonces, Josué fue llamado para precisamente llevar al pueblo a esa tierra prometida, a esa tierra de promesas. Cuando Dios llama a un siervo, es para también usarlo para llevar a ese pueblo, a esa iglesia, a esa congregación, a una tierra de promesas, a una tierra donde haya bendición. Ese es el propósito. Bueno, otro ejemplo también encontramos en la vida de Jesús. Jesús, pues él como hijo de Dios, él venía en calidad de hombre. Aquí es donde mucha gente no entiende, porque decía, bueno, pues Jesús hizo todo eso porque ya era Dios. No, Jesús hizo todo porque él era hijo del Padre, pero él acá en la tierra ejerció los ministerios. Obviamente él ejerció todos los ministerios, los 5 ministerios, él los ejerció, los dones y los frutos, todo lo tenía el Señor. Entonces fue el ministerio, el ministro pues más vasto, más completo que hay en la Escritura. Y todo eso, ¿por qué? Porque fíjense que dice, ahí mismo el Señor lo dijo en San Juan 5, 19, habla el Señor y les dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo igualmente. Entonces, fíjense cómo Jesús hablaba de que Él hacía lo que hacía el Padre. O sea, todo lo que hacía el Padre, todo lo que Él vio en la eternidad que hacía el Padre, Jesús lo hacía. Por eso es importante que aquellos que quieren ser llamados o aspiran a un ministerio, tienen que ver al Padre espiritual en este caso. ¿Quién es el Padre espiritual? Tu líder, tu guía, tu pastor, tu apóstol. El que tengas ahí como una autoridad, él es tu Padre espiritual. Y tú tienes que ver todo lo que hace tu Padre para que tú también lo hagas. Otra escritura también ahí en San Juan 15:15, ahí también dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Qué importante entonces es también oír al Padre, a ese Padre espiritual, escucharle. Por eso cada mensaje, cada predicación, cada enseñanza que tu Padre espiritual comparte, tú tienes que retenerla, no solamente en tu mente, porque a veces la mente pues nos llega a fallar en cuanto a la memoria, pero sí apuntando, ¿verdad? Escribiendo
lo que tu siervo, tu pastor, tu ministro te enseña, escríbelo y atesóralo ahí, estúdialo, porque el día de mañana todo eso también te va a servir a ti, porque así como Jesús decía, todo lo que vi de mi Padre y oí de mi Padre, ahora eso es lo que yo les doy a conocer a ustedes. Qué importante entonces es tener un Padre espiritual, para que nosotros aprendamos de Él y esa palabra, todo eso que aprendemos de Él, pues el día de mañana nosotros también compartirlo y pueda ser de bendición al pueblo de Dios. Ahora bien, también ahí en San Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino ¿a qué? A dar vida. El ministerio, cuando un ministro es levantado, es para que dé vida. En el caso de Moisés, para que dé libertad. En el caso de Josué, para que dé o heredar las promesas. Y en el caso de Jesús, es para dar vida. Jesús dijo, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Un ministro de Dios no puede dar muerte, no puede dar cosas negativas o cosas malas. No, aquel que es levantado y llamado por Dios a un ministerio, lo que tiene que dar es vida. Un ministro que no te da vida, que no te aporta vida, sino que a lo mejor te aporta tristeza, te aporta dolor, te aporta angustia, te aporta sufrimiento, ese no es un genuino siervo de Dios, no es un genuino ministro que ha llamado el Señor, porque un verdadero siervo de Dios, un verdadero ministro de Dios, lo que es que debe dar vida, porque Jesús decía, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces es importante todo esto, ¿por qué? Porque esa es la evidencia de los ministerios. Cuando Dios levanta a alguien, acuérdense que ya vimos que no todos son levantados por Dios, no todos son llamados por el Señor. Cuando Dios levanta a alguien, Dios lo va a usar, ¿para qué? Para dar vida, para dar, ¿qué más? Sanidad. Jesús ejercía sanidad a la gente. Jesús sanaba a la gente, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, moralmente. Eso es lo que hacía el Señor y eso es lo que deben hacer los ministros. Desafortunadamente hoy día hay muchos siervos de Dios que, pues en vez de dar vida, en vez de dar esperanza, en vez de dar promesas, en vez de dar libertad, dan todo lo contrario. Y a veces la gente se siente aprisionada, se siente pues acongojada, se siente triste. Mucha gente a veces no puede fluir, no puede crecer. Y a veces la gente dice, pues así el Señor puso a nuestro pastor, así el Señor llamó a nuestro siervo. No, a lo mejor ese siervo que tienes ahí no es realmente puesto por Dios. Y pues ten cuidado en ese aspecto, porque esas son las evidencias precisamente de aquel que ha sido llamado por el Señor a ejercer un ministerio, dar vida, dar libertad y llevar al pueblo a las promesas, a una vida de bendición. Esas son las evidencias. Ya vimos 3 ejemplos, vamos con el 4º ejemplo. Este es los discípulos o después llamados los apóstoles de Jesús. Allá en el libro de Mateo capítulo 28, verso 19, dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ahora bien, entonces aquí entendemos que el Señor Jesús llamó a sus discípulos, los empezó a preparar, 3 años y medio estuvo con ellos, enseñándolos, preparándolos, ministrándolos y bueno, una serie de cosas maravillosas. Imagínense qué escuela tan maravillosa que tuvieron los discípulos, los apóstoles, tener al mismo Jesús como maestro, como pastor, como apóstol, como profeta, como evangelista, fue algo maravilloso. Pero bueno, nosotros a lo mejor ya no lo tenemos físicamente, pero también está con nosotros espiritualmente. Y en el caso de los discípulos, cómo el Señor los fue preparando, ¿para qué? Para que ellos después continuaran lo que Él había empezado, que era la iglesia de Cristo, establecer el reino de Dios en esta tierra. Entonces vemos después cómo los discípulos, a través del Señor enseñándoles, no solamente con palabras, con enseñanzas, sino también con la vivencia, también con el ejemplo, también viendo ellos como lo que hacía el Señor, cómo se movía, lo que vivía. Todo eso también era parte de la enseñanza. En este caso, los discípulos aprendieron de parte de Jesús. Y entonces ellos después fueron preparados ¿para qué? Para que llevaran, como dice aquí el versículo,
el evangelio, la palabra a todo el mundo, a ser discípulos, a ser gente como ellos, para que también aquellos también compartieran y llevaran el mensaje, que fuera siendo transportado, trasladado, transcrito hasta nuestros tiempos, hasta nuestros días actuales. ¿Por qué llegó el evangelio hasta nuestros días? Después ya casi de 2000 años, precisamente por aquellos discípulos que fueron formando unos discípulos a otros, a otros, a otros, a otros, y dentro de esos discípulos había quienes se levantaban a un ministerio, o Dios lo llamaba a un ministerio, y pues lo empezaban a ejercer, y era de bendición para ese momento, para ese tiempo en el cual ellos estaban ejerciendo ese ministerio. Entonces, gracias a eso, hasta nuestros días podemos decir y dar gracias a Dios, porque pues a través de todos esos discípulos que fueron viniendo a lo largo de las décadas, de los siglos, de los milenios, pues llegamos hasta nuestros días siguiendo compartiendo el mensaje de la palabra, que es lo que el Señor nos está mandando a hacer también a nosotros, ir y hacer discípulos. Parte de esta enseñanza es precisamente eso, hacer de ustedes unos discípulos. ¿Para qué? Para que el día de mañana sean llamados al ministerio, si es que el Señor tiene un llamado para ustedes, si no, seguir ejerciendo el discipulado. A Jesús le seguían muchos discípulos, eran muchos, no dice la cantidad, pero sí dice la Escritura que eran muchos los que le seguían, los que estaban ahí con él, al igual que los 12. Pero después el Señor nada más le llamó a 12, dice, llamó a quien él quiso y los llamó y les dijo, ustedes son ahora los que van a llevar esto, los apostoló en este caso, porque apóstol quiere decir enviado. Entonces los envió ya directamente a levantar su iglesia, su obra. Y ellos ya después fueron usados por Dios o por el Espíritu Santo en ese caso, de una manera grande, de una manera poderosa, ¿no? Pedro, que pues, era una persona que no se le veía muchas características buenas cuando estuvo con el Señor. Sin embargo, cuando el primer mensaje que él se levanta, se convierten 2000 personas. Entonces empiezan a ejercer ellos, esos discípulos ya después apóstoles, empiezan a ejercer el ministerio. Y entonces Dios los empieza a usar de una manera tremenda. En Hechos capítulo 2 empezamos a ver cómo fueron usados de una manera tan tremenda, con señales, con milagros, con maravillas, con cosas tan grandes. ¿Pero por qué? Porque eran llamados. Ellos sabían que el Señor los había llamado. Digo, ellos no tenían ninguna duda, ¿verdad? Ellos sabían claramente que Jesús los había llamado, que Jesús los había mandado, los había comisionado precisamente para ejercer el ministerio, para levantar la iglesia de Cristo. Entonces ahí vemos entonces pues que el llamamiento ministerial es precisamente con ese propósito, expandir el evangelio, expandir el reino, hacer discípulos, levantar más ministros, que el Señor el día de mañana, si tiene a bien darles un ministerio, una gracia, lo que sea, eso ya será de Dios, pero nuestro deber, nuestra obligación es compartir el mensaje, la palabra, el evangelio, para levantar a más discípulos y que cada día más se integren a las filas del Señor, a las filas del servicio en la iglesia, en la obra. Bueno, entonces ese es el otro ejemplo. El último ejemplo que vamos a tomar es el de los 5 ministerios. Y allá en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11, vamos a leerlo. Efesios 4, 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjense, ahí el Señor está hablando de los ministerios, que el Señor llamó a los ministerios. Dios dio, o en este caso el Espíritu Santo a través de Jesús, la Trinidad en general, dio esos ministerios a la iglesia. Dio esos ministerios para que su pueblo fuera bendecido de una manera grande. Entonces los ministerios, por eso siempre he dicho desde el principio, los ministerios no los da un hombre, no los da una escuela, no los da una universidad, no los da un ministerio, no los da un ministro. Los ministerios vienen directamente del Señor. ¿A quién? A quien Él quiere. Entonces en este caso dice ahí Efesios que Él dio los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces aquí vemos los 5 ministerios que deben de ejercitarse en la iglesia, deben de estar presentes en las congregaciones para que pueda ser una congregación integral, una congregación de bendición. Pero bueno, luego sigue diciendo el versículo 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuál fue el propósito
de dar los 5 ministerios, no para que se levantaran y se hicieran millonarios o ricos o tuvieran grandes fortunas, no para que se hicieran famosos, no solamente para salir en la televisión o para hacer libros o para hacer cosas para alcanzar la fama, no. El propósito de los ministerios que el Señor dio, aquí lo dice claramente, a fin de perfeccionar. ¿Cuál es el propósito de los ministerios? Perfeccionar. Esto quiere decir que los ministerios, los 5 ministerios, deben de perfeccionar a la iglesia, de llevarla cada día a la mejora, que sea una iglesia en la cual vaya cada día alcanzando una mejor, más y mayor excelencia, que sea una iglesia de excelencia, que aquellos que todavía hay fallas, errores y cosas en sus vidas, a través de los ministerios son precisamente para eso, para perfeccionar, no para expulsarlos de las iglesias, no para sacarlos de las iglesias, no para decir este no me conviene o este no me sirve, vamos a sacarlo, no. Ese es el propósito de los ministerios. Cuando alguien tiene un ministerio, precisamente ahí nos damos cuenta que lo que va a hacer no es sacarte, porque es más fácil sacar a una gente que te provoca situaciones o disgustos o problemas, es más fácil sacarla que perfeccionarla. Y aquí el Señor nos mandó a perfeccionar. Es ahí donde está la sabiduría, es ahí donde está el ministerio, donde se ve cuando la persona tiene un ministerio, va a perfeccionar a esa persona, va a perfeccionar a la iglesia. Luego dice también, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra de ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué sirven los ministerios? Para edificar, para levantar, para restaurar. No sirven para destruir, no sirven para dividir, no sirven para estar unos por acá y otros por allá, no. Ese es el problema hoy día de los ministerios o de muchos ministros que, porque no tienen su ministerio, no tienen su bandera, su logotipo, pues obviamente pues no son de ellos y entonces casi son enemigos. No, no es así. Los ministerios deben entender, sobre todo los ministros de Dios, que Dios no nos ha llamado a dividir su iglesia, nos ha llamado a unir la iglesia. No importa el ministerio que tú seas, si es un ministerio grande, enorme, internacional, o eres un ministerio pequeño a lo mejor, o tal vez ni siquiera un ministerio es una pequeña iglesia. El propósito es precisamente que nos unamos, dice, a fin de edificar, construir la iglesia de Cristo, apoyarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros, no destruir, porque muchos se enfocan a destruir más que a edificar, y el propósito de Dios no es ese, el propósito de Dios es edificar. Luego sigue diciendo el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí está otro asunto muy importante, ministros, ministerios. Aquí está el punto. Hay que unirnos, no hay que dividirnos. Pero es que él no tiene mi misma doctrina, él no tiene mi misma alabanza, no importa, eso no interesa. Lo que interesa es la unidad de la fe. Aquí véanlo. Yo no sé por qué a veces los grandes apóstoles son los que dividen cuando se supone que el mismo aquí apóstol Pablo en Efesios dice que los apóstoles, evangelistas, maestros, todos los 5 ministerios es para unificar, dice, a fin de que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es el conocimiento del Hijo de Dios? A ser como Jesús, a pensar, a obrar, a hablar, a actuar como Jesús, a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Es decir, que ese es el punto. Cuando alcancemos, yo sé que los ministerios se van a derribar, van a caer, las estructuras van a caer, porque al Señor no le interesan las estructuras. Jesús dice que cuando salieron ahí los discípulos de Jerusalén, le enseñaron el templo y dijeron, mira Señor, nuestro templo. Ellos muy orgullosos, muy contentos con su templo, ¿verdad? Porque para ellos, para los judíos ese templo era, pues, olvídense, algo suntuoso, algo maravilloso. Pero Jesús, ¿qué les dijo? De cierto les digo que no va a quedar piedra sobre piedra. Una profecía acerca de eso es eso, que los ministerios, las estructuras se van a caer, se van a derrumbar, no van a prevalecer. ¿Saben por qué? Porque no están uniendo, están separando. Y lo que el Señor quiere, Jesús viene por una iglesia unida, bien concertada, dice la palabra. Entonces, por eso tenemos que unificarnos. Entonces, ahora entendamos pues que los ministerios fueron dados para estas cosas y para muchas más que podría yo enseñarles, pero nos llevaría mucho tiempo. Pero entonces aquí acabamos la clase, viendo estos ejemplos. Espero pues haya quedado claro y bien conciso en ustedes. Estén repasando esto. Bueno, ahora empezamos con la tarea. Les voy a encargar que me den 2 ejemplos de llamamientos
ministeriales. Hay muchos ejemplos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, cómo el Señor llamó especialmente a un ministerio a X personaje. Póngame todo, bien, fulano, las citas y por qué lo llamó y cómo es que lo llamó y qué ejerció este personaje. Entonces póngame ahí, esa va a ser la tarea para esta tercera clase y ya saben cómo deben de entregarla. Apúntenla, hagan la tarea en su libreta bien hecha, bonita, bien presentable y después me la fotografían y me la envían, ya saben, a través de lo que vamos a estar poniendo aquí, de los medios que vamos a estar comunicando, que es vía WhatsApp o vía Facebook Messenger. Ahí vamos a estar recibiendo sus tareas. Entonces, pues aquí terminamos. Que Dios los bendiga. Muchas bendiciones. Reciban igual muchos abrazos, muchas bendiciones y estamos en contacto. Cuídense mucho. Bye, bye.